Muy bien, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están al Inversor? Estamos empezando también con un nuevo logo, nuevo diseño. Bienvenidos entonces como todos los sábados de 12 a 1 para charlar los temas económicos que a nosotros siempre nos parecen interesantes, entretenidos, hay cosas que les preocupan a ustedes. Por supuesto, ya vayan poniendo con el hashtag Bulat Contesta. Saben que vamos a contestar al final del programa lo que manden por Twitter. Les ponen hashtag Bulat Contesta y ahí efectivamente van a poner las dudas que tengan, que nosotros las vamos a estar contestando acá. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, tenemos varios temas en el Inversor. El primero es, vieron que salieron los datos, no sé si se dieron cuenta, pero salieron los datos del crecimiento económico y la economía argentina parece que creció menos de lo que se le había dicho. O sea, creció menos, la inversión fue menor, el porcentaje que se invierte en educación es un poco menor. Es decir, estamos claramente en temas distintos. Entonces, bueno, ya lo trajimos una vez y lo traje de nuevo a Ariel Korenblatt, que es el que más sabe de esto. Sabe un montonazo, así que vamos a tratar de hacerlo sencillo, pero es importante entender dónde está la economía argentina, qué crece, qué no crece, qué sector creció más, qué sector menos. Así que realmente algo imperdible, realmente no se lo pierdan. Segundo, estamos en pleno hot sale, ¿sí? Entonces, bueno, para que nos expliquen qué pasó, cómo viene la mano, qué ofertas hay, cuántas empresas participan, si esto se va a volver a repetir. Bueno, estamos con la gente de la Cámara de Comercio Electrónico, que realmente ha hecho un avance muy grande del último, que tuvimos ahí con varios inconvenientes, pero realmente están dando muy bien. Así que lo vamos a tener acá. Así que vamos a estar contestando preguntas todo el tiempo, ¿sí? Y finalmente vamos a tener un emprendedor que usando una máquina 3D, una impresora 3D, vieron que esta es la revolución que se viene, le solucionó y le ayudó muchísimo a la vida de un chiquito. Entonces son emprendedores que diseñan cosas que aparte tienen un impacto humano espectacular. Y eso lo vamos a tener todo acá en El Inversor. Como siempre empezamos con los temas económicos que pasaron esta semana y vamos a estar dándole el contexto. El primero, ¡tarán! Ahí estamos, la inflación. 1,8 versus 2,8. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahí? El 1,8 es la inflación que dio el INDEC, el 2,8 es la inflación que dio el Congreso. ¿Qué pasa? Es la primera vez desde enero que hay tanta diferencia. Un 1% nunca hubo. Entonces todo el mundo ya está empezando a decir, ¿el INDEC de nuevo está empezando a mentir? A ver, ¿cuál era el principal incentivo del gobierno para efectivamente no dar los datos de los datos de INDEC que daba, decir, bueno, ahora los voy a corregir? ¿Por qué razón los empezaba a corregir? Digo, es muy difícil para un gobierno que venía diciendo que la inflación era 0,7, de pronto dice 3,4 como la dijo en enero. La única razón era básicamente porque está renegociando la deuda, por ejemplo, con Club de París, y la idea era que lamentablemente iba a necesitar el artículo 4 del fondo, así que el fondo te venía a supervisar tus cuentas. Cuando el fondo viera lo que sacaba el INDEC, iba a decir, miren, este dato de inflación no es correcto. Por lo tanto, iba a tener, entre comillas, un bochazo. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? Que parece ser que Argentina, efectivamente, está tratando, y eso es un dato de hoy, de ver si puede arreglar con el Club de París sin el acuerdo con el fondo. Entonces, si no necesito el fondo, tampoco me preocupa tanto volver a decir lo que realmente está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Me parece que los datos del INDEC nuevamente empiezan a tomar un carril que es que le van a hacer decir al INDEC lo que el gobierno quiere escuchar y no lo que es la realidad. Y el gobierno va a avanzar en su negociación con el Club de París sin que intervenga el Fondo Monetario Internacional como auditor. Por lo tanto, va a sentirse libre de poder, ¿qué? Decir cualquier cifra de inflación. El problema está si el gobierno también se cree que los datos de inflación que está teniendo son ciertos. ¿Por qué? Porque significaría que la inflación se está bajando mucho. ¿Y qué quiere que les diga? No es lo que vos, yo, usted estamos sintiendo. La inflación sigue muy fuerte. Así que el dato real, es el dato real. Me parece que cada vez tenemos más dudas. Obviamente van a ser vistas en mayo. ¿Por qué? Porque en mayo empezó de nuevo fuerte la suba. ¿Y qué pasa si de otra vez da abajo? Me parece que el gobierno está de nuevo empezando a autoengañarnos, o sea, a engañarnos y quizás a autoengañarse. Muy complicado. Segundo tema, después de la inflación. ¿Sí? Bueno, 20-40%, el anuncio de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, esperó que efectivamente pasara la movilización que hicieron Moyano y Barrio Nuevo, y ¿qué dijo? Vamos a aumentar las asignaciones universales por hijo. Muy bien, ¿había que aumentar las asignaciones universales por hijo? Obvio, hace un año que no se tocaban. Entonces todo el mundo estaba esperando que se aumentara la asignación universal por hijo. Normalmente el aumento de la asignación universal por hijo va un poquito más arriba, pero un poco más arriba de lo que después es el aumento del salario mínimo vital y móvil, que va a venir eso en agosto. En lo que llamó la atención del dato es 40%. Un dato muy alto. ¿Por qué? Porque si el gobierno está diciendo que hay que aumentar el 40%, es que la inflación más o menos viene en ese rango. El tema es,
El gobierno decidió dar la asignación universal por hijo, pero la contrapartida es no tocar el impuesto a las ganancias. Es decir, el impuesto a las ganancias no te lo va a modificar. Aquello que ganen más le va a seguir sacando la parte de los sueldos y redistribuye a través, en principio, de la asignación universal por hijo. Yo creo que esto va a generar bastantes tensiones. Porque la pregunta adicional es entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde van a salir esos 15.000 millones de pesos adicionales? Y lo que el gobierno está diciendo es, son los que yo voy a seguir recaudando de la retención del impuesto a las ganancias. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando llegue julio, si el mínimo no imponible sigue en el valor que está, cuando vengan los pagos de los aguinaldos, la cantidad de gente que va a sentir la retención en su salario y en su aguinaldo va a ser muy grande. Entonces va a generar un cierto mal humor en varios sectores. Pero creo que estas decisiones se van tomando así. Quizás después de dar la asignación de 40, antes del aguinaldo del 30 de junio, que se va a dar los primeros días de julio, efectivamente toquen de nuevo el mínimo no imponible. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que es una discusión no saldada y creo que se viene el aumento del mínimo no imponible. Finalmente, el tercer tema. ¿Sí? Que ahí veamos a la Presidente. Bueno, y acá estamos, crecen las suspensiones. Este es un típico telegrama en el cual se le informa a la gente que las suspensiones están. ¿Cuál fue la última más grande? Y estamos viendo en el sector automotriz. Iveco acaba de cerrar todo un mes, tiene que reformar un poco la planta, etc. Y le mandó a los trabajadores a decir que los iban a suspender. ¿Qué quiere decir la suspensión? Que siguen cobrando una parte del sueldo. Depende cuánto, 80 o 70%. En principio, se están haciendo convenios, por ejemplo, General Motors, que también suspende. Las primeras 150 horas de suspensión es al total del salario, la segunda 150 horas de suspensión es al 80% del salario. ¿Cuál es el tema? Que el gobierno no paga las obras sociales en este caso, o sea, todo lo que sea, las contribuciones y aportes patronales no se realizan porque el trabajador está suspendido. El gobierno se juntó ayer con las automotrices y le dijo, señores, no me suspendan gente, no me despidan gente, suspendan, pero no despidan. Y no digan que va a haber despidos. Dos temas que me preocupan a mí. El primero, por cada trabajador del sector automotriz hay 3,7 trabajadores en el entorno. Le hace concesionarias, transportistas, autopartistas, etc. Es decir que, ojo que la suspensión en la empresa grande ya está implicando despidos en las empresas chicas. Lo que pasa es, claro, suspender 1.000 trabajadores te pasa en Peugeot. Despedir 2 trabajadores en una concesionaria no es noticia. Pero claro, son quizás 400 concesionarias las que despidieron 2 trabajadores. Y esos son 800. Entonces, cuidado, no hay que hablar solamente de las suspensiones, hay que hablar de lo que te está pasando abajo. La reunión entonces estuvo con el sector automotriz. Yo dije, listo. El gobierno había hecho varias cosas con el sector automotriz. La primera, le puso el impuesto. La segunda, le devaluó subiéndole los costos. La tercera, le restringió importaciones de automóviles. La cuarta, le pone problemas a las de Hayes para las autopartes. Y la quinta, le subió la tasa de interés, con lo cual los que compraban autos con préstamos los perjudicó. Es decir, en solamente 30 días dio un montón de anuncios que obviamente iban a tener un impacto negativo sobre la actividad económica. ¿Qué hicieron? Las ventas de abril, 37% abajo de autos. ¿Qué fueron los automotores? Dijeron, listo, nos llaman a una reunión de urgencia, ¿para qué? Para decirnos cuál de estas cosas van a levantar. O sea, si van a volver a dar crédito, si van a ayudarnos con las importaciones, si van a eliminar o subir el mínimo del impuesto. ¿Qué noticias que se comprometió a hacer el gobierno para mejorar la situación? Ninguna. ¿Qué le pidieron? Que no despidan gente. Perdón, al menos si no querés que despidan gente, tienen que vender más autos. Para vender más autos, tenés que modificar algunas de las medidas que puso el gobierno. No las puso otro, las puso el gobierno. Entonces, si el gobierno no las cambia, las consecuencias van a ser ¿qué? Que no se vendan tantos autos. La consecuencia va a ser que las suspensiones pasan a despidos. No es tan complicado. No es una conspiración, no es un complot. Es lógica pura. Entonces, yo creo que el gobierno, más allá de pedir que las suspensiones no sean despidos, señores, díganme cuáles de las 5 cosas que acaban de implementar en enero van a cambiar. Por lo menos que empiece a dar crédito, que es lo que va a hacer Dilma Rousseff ahora, con la caída de ventas de autos en Brasil, para reactivar el comercio en Brasil. Al menos va a tratar de dar créditos específicos al sector automotriz. Un plan canje, algo. No se le puede pedir a las empresas que tienen caída del 35 o 37% que mucho tiempo más aguanten sin despedir. Las empresas no ganan plata despidiendo gente. Es lo peor que les puede pasar. Pero tampoco se puede mantener gente que no tiene trabajo. Entonces el gobierno debería preocuparse en ver cómo reactiva la venta de autos, no en pedir que no se despida gente. Porque si lo haces así es voluntarismo. Y en 3 meses tenés despidos. O cierre de fábricas. Entonces tener mucho cuidado con lo que se está haciendo. Señores,
Vamos a ver, vamos a contestar preguntas de Facebook. Acuérdense, hashtag Bulat contesta, o hashtag preguntale a Bulat y efectivamente te contestamos, ¿sí? Vamos. A ver. Pablo, hola Tomás, según tu opinión, ¿por qué los bancos cobran tanto interés? ¿Se puede solucionar? Muy bien, Pablo, hay varias razones. La que tiene que ver es cómo vas contestando, cómo vas armando la tasa de interés. A ver, el banco primero, ¿qué presta? ¿Tu plata o su plata? Y el banco presta tu plata. Es decir, que lo primero es la tasa de interés que vos estás pagando en el depósito. Es decir, la primera es, yo deposito, si me paga 28% de tasa de interés, ya por lo menos el préstamo tiene que ser 28. Después hay un encaje. ¿Encaje qué quiere decir? Los bancos no pueden prestar toda la plata del depósito. De cada 100, pueden prestar, por ejemplo, 78. Entonces, el interés que te cobran por esos 78 tiene que pagar el interés por el 100%. Ya subimos un poquito. Después tiene el gasto administrativo del banco. Es decir, date el préstamo a vos, los empleados que tiene, etc. Después, ¿qué paga? Impuestos. ¿Vos sabés que pagás 21% de IVA por la tasa de interés? O sea, por el interés pagás 21% de IVA. Los bancos pagan 5,5% de ingresos brutos sobre lo total que facturan. Es decir, de todo eso, más la ganancia del banco. Entonces, si la tasa del depósito pasó de 17 a 28, es lógico que te crezca proporcionalmente más que la tasa de interés. Si los salarios de los bancarios subieron cerca de 34, es lógico que la tasa de interés también que suba. Es lógico también que si los impuestos suben, te suban. Y es lógico que la rentabilidad del banco quieres mantenerla, también te sube. Entonces, es muy difícil pensar en un contexto en el que tú subís la tasa de interés en la cual querés poner los depósitos, bajen las tasas entre los préstamos. ¿Pero qué está haciendo el gobierno? Está queriendo armar una norma para ponerle un límite a la tasa de los préstamos. ¿Cuál es el problema? Que seguramente si nos ponen un límite vamos a ir a pedir el préstamo. Y la pregunta es, ¿y los depósitos vamos a seguir depositando si nos bajan la tasa de interés? Y si nos bajan la tasa de interés, quizás no nos depositan. Así que bueno, no es sencilla la respuesta, va a ser bastante más complejo.